Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Ni Más Ni Menos. Hoy jueves, dentro de la justicia. Tenemos temas que tratar con ustedes y para tal situación hemos invitado a un abogado de los tribunales de la República, Perínclito Roedor. ¿Tú te acuerdas del Roedor? Aristófanes Urbán, un excelente periodista, iba a decir. Sí. Comunicador, patriota, comunista, medio arrepentido, pero un hombre con un concepto elevado y claro de lo que debe ser la institucionalidad, misma que tiene que empezar necesariamente por un marco jurídico y conceptual que responda al interés de desarrollo de una sociedad que pretende desarrollarse, pero que penosa y lamentablemente las superestructuras del Estado no entienden esto, ni lo han entendido nuestros legisladores, ni lo han entendido la cúpula de los partidos políticos, mismos que son las que delinean las políticas a aplicar en algunos casos, o siempre. Bueno, sin más preámbulo, don Manuel Grullón Papín, que viene de Visión RD, en el canal 48, y lo hemos invitado para compartir este tema importantísimo. Machete. Hay muchos temas. Hay muchos temas importantes, pero antes yo quiero pasar por la pena de anunciar el fallecimiento de Domingo Jiménez. Domingo Jiménez es un político y abogado dominicano, que murió producto de un cáncer. Esos cáncer de páncreas son demoledores. Menos de un año tenía padeciendo de cáncer. Era miembro a la hora de su muerte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, fue un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. En los gobiernos de Leonel Fernández ocupó importantes puestos, inclusive encargado del OME, de los fondos del OME, y un hombre de confianza de Leonel Fernández. Su muerte había sido anunciada, una perversidad, diría yo, hace unas 3 semanas, que alguien publicó en Twitter que había fallecido. Él estaba en Nueva York tratándose de este cáncer, y el hijo anunció hoy que lamentablemente murió mi guerrero, mi ejemplo, dice el hijo, y nosotros queremos desear paz a su alma. En un par de ocasiones compartimos con él. Una persona de este sistema, muy aguerrido. Era un teórico, Peleador, sí, muy bien formado, muy buena formación. Sí, una formación académica de primera. Buena formación académica y política, sí. Un estratega político, y lamentablemente se fue antes de lo que debió ser. Bueno, en otro orden, y en el que más importa, diría yo, ahora mismo, porque nosotros es por parte, como el destripador. El destripador, sí. Por parte, porque con temas, nosotros agarramos un tema y dependiendo del interés de los que marcan el ritmo de la vida, lo cambian o no. Como decía Víctor Álvarez, mi vecino y hermano. Lo cambian o no, y la ley de extinción de dominio. El Senado de la República
aprobó en 2 lecturas, luego de haber recibido las enmiendas que hizo en la Cámara de Diputados, cuando recibió del propio Senado de la República la aprobación de una ley a lo que coja mi bon, porque fue una vaina que ellos hicieron ahí, la tiraron a la garata con puño y el que cogió más, ese, la enviaron a la Cámara de Diputados y un poquito más prudente, yo diría un poquito más prudente, a pesar de que desde mi punto de vista, muy limitada mi capacidad analítica en términos legislativos y constitucionales, tiene algunas falencias todavía. De hecho, yo pienso que mucha gente cree que no, pero yo pienso que hay personas que llevarán esto ante el Constitucional para que declare ilegal por contravenir principios fundamentales de los procesos y garantías que deben ver los procesos cuando se trata de afectar derechos fundamentales. Los legisladores no creen mucho en esto, pero bueno. Fue aprobada como una ley ordinaria. No, fue aprobada como ley orgánica. Fue aprobada como ley orgánica, pero votó, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprobó a unanimidad. Y en el Senado, de 27... No, 29. Votaron 22. 27, no, 27 votaron. 27 como orgánica. Y la presentaron como orgánica que en principio, la primera vez que lo aprobó... Lo habían aprobado como orgánica. El ingeniero nuclear, un hombre honorable, de Santiago, el presidente del Senado, insistía, voten, honorable, voten. Es una ley ordinaria, decía él, la primera vez que la aprobaron, pero ahora la aprobaron como ley orgánica. En definitiva, vamos a ver, porque el presidente promulgó la ley, insiste el presidente en que van a recuperar los robados, y que un discurso que la gente quiere escuchar, pero que yo pienso como que no hay por dónde. Vamos a ver lo que dijo el presidente en el momento de promulgar la ley. Hoy es un día que como país llevábamos esperando por más de 12 años y por fin ha llegado. El martes el Poder Legislativo aprobó la Ley de Extinción de Dominio y hoy mismo he firmado su aprobación para su desarrollo e implementación. Lo que tanto tiempo costó, por fin es una realidad impulsada por nuestro gobierno y por el Congreso de la República Dominicana. Los anhelos del pueblo dominicano y sus reivindicaciones han sido atendidos y se plasman en esta ley, que es mucho más que una norma. Es el compromiso más firme para hacer de este país una nación más justa, más digna, un Estado de Derecho. Desde que tomé juramento como presidente, hice la promesa de luchar contra la impunidad y combatir la corrupción. Desde el primer día que pisé este palacio hay un Ministerio Público independiente, uno donde todos estamos sometidos a las mismas normas y a los mismos deberes como servidores públicos. Pero hoy añadimos un paso más en esta nueva república que estamos construyendo. Lo que hasta ahora estaba en los bolsillos de unos pocos de manera ilícita, volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños, el pueblo dominicano. Quien haya cometido un delito, quien haya incurrido en actos de narcotráfico, que se hayan lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado. En este país, quien la hace, la paga, y quien roba, devolverá lo robado. Así de simple y así de contundente. Esta ley que hoy se empieza... Bueno, mira, el presidente insiste en eso, porque esta ley que llega a la República Dominicana de manos de la Embajada Norteamericana a través de la USAID y de Participación Ciudadana y toda esta ONG que patrocina la Embajada Americana, y el presidente se comprometió a aprobarla
usando como estandarte recuperar lo robado de los PLDistas, lo que se robaron los PLDistas. Y él insiste en eso. La ley no va a poder aplicársele a los PLDistas que gobernaron, porque la ley, esa ley de extinción de dominio, no, eso se abolió la retrospectividad, que no es más que la retroactividad. Si usted busca en cualquier diccionario del mundo, la retrospectividad es la acción de retrotraer cualquier cosa. Y en términos jurídicos tiene ese mismo significado. Pero hay una cosa. Nosotros tenemos una ley que permite recuperar lo robado. Porque, por ejemplo, los que están sometidos a la justicia ahora mismo, usted solamente tiene que demostrarle el ilícito que cometieron y que se apropiaron indebidamente de los dineros del pueblo. Y hallándolo culpable, en última instancia, usted determina los fondos y lo ubica los fondos donde están. Aparte de la sanción penal, usted incauta los bienes, usted decomisa los bienes. Y esto se puede hacer con la ley que tenemos desde hace mucho tiempo. Inclusive tenemos una ley de lavado de activos. Si usted osó que es más fuerte, la ley de lavado de activos es más fuerte y penaliza mucho más que cualquier ley de corrupción administrativa. Pero bueno, esta ley, tal y como fue aprobada, se le hicieron varios cambios, muchos cambios interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con, define claramente lo que es la extinción de dominio. Escúchame, Ramón Arturo, antes de pasar a ver los temas fundamentales de la ley de extinción de dominio, déjame decir lo siguiente. Claro. Mira, yo no tengo razones para dudar de las buenas intenciones del presidente. Y el presidente no es abogado. Él puede creer muchas cosas. Pero yo quiero decirle al presidente lo siguiente. El artículo 146 de la Constitución establece lo que es la proscripción de la corrupción. Y tiene 5 ordinales. Yo no lo voy a leer los 5. Yo simplemente te voy a leer. Primero, no se cumple con ninguno en el país. Se cumple tampoco con esos ordinales, que hay el tercero dice que es obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto por la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes. Y yo te pregunto, aquí doña Milagro denunció que hay alrededor de 1,000 funcionarios en este gobierno, no estamos hablando del PLD, los PLDistas hacían toda la diablura del mundo y todo el mundo lo sabe, pero en este gobierno hay alrededor de 1,000 funcionarios que no han hecho su declaración de bienes. ¿Y qué ha pasado? No se cumple. Pero oye el cuarto lo que dice. A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica. Y se le exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita. Es decir, no me pueden decir a mí que ahora es que se va a aplicar porque la ley de extinción de dominio. No, no, no. La Constitución de la República, el Código Penal de la República Dominicana establecen las sanciones y los procedimientos para que usted se le pueda perseguir por delito de corrupción e incluso se le obliga a devolver lo que se ha robado. Claro. Pero de hecho se está persiguiendo ahora mismo. Exactamente. Porque hay sometimiento. Exactamente. De que el Ministerio Público complica las cosas para que se alarguen en juicios que deben verse en 1 año y medio, 2 años, ya el final se cogen 5 o 6 años. Esos juicios que están sometidos ahora, Medusa, Antipulpo,
Señores, eso este gobierno no lo va a terminar. Y posiblemente ni el del 24. Óigame usted, por todas estas disparates que está cometiendo el Ministerio Público, 400 testigos, con 2 testigos de eso, si usted elabora bien y presenta bien la prueba de hechos, fácticas, y usted es preciso en demostrar, usted no necesita tantos testigos, ni necesita 13,000, con 1.500 páginas, con 600, con 500 páginas, bien concebida, una acusación bien presentada, bien formulada, sin ánimo de hacer toda esta parafernalia, usted formula una acusación precisa y consigue una condena. Pero nos pasamos 5 o 6 años y ahorita no hay por dónde. Pero bueno, mira, referente a la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio la define esta ley como la pérdida del dominio declarada mediante sentencia definitiva porque sobre un bien cuando el Ministerio Público logre probar la vinculación con algún hecho ilícito y demuestre la ausencia de buena fe, algo de lo que habíamos hablado. En quienes aleguen derechos, esto implica su traspaso a favor del Estado sin contraprestación o compensación alguna y siempre respetando los terceros acreedores de buena fe. Mira, el acreedor de buena fe o el adquiriente de buena fe. No, una cosa es el acreedor. Sí. Y otra cosa es el adquiriente. O el adquiriente. Yo me refiero al acreedor de buena fe o al adquiriente, en los dos casos. La ley no habla del adquiriente. No habla del adquiriente. Esos son de las falencias que yo te digo que mucha gente pudiera tener. O sea, no hay respeto para el adquiriente de buena fe, para un bien. Yo pienso que... Se quedó corta la ley. Yo pienso que tal vez en los reglamentos tendrán que... bueno, porque ahí tendrán que complementar. Tendrán que ampliarlo en el reglamento. Porque la verdad... Que mucha gente piensa que ya mañana esa ley se va a poner en vigencia. Las leyes hay que publicarlas. Y luego de publicarla, hacerle un reglamento de aplicación. Esa ley tiene un articulado y esos articulados son definidos en el reglamento que se va a aplicar. Y ahí es que se va a aplicar la ley. Con esos nuevos articulados que crea el reglamento de aplicación. Yo te diría, por ejemplo, esa ley es inaplicable si no se define realmente el tercer adquiriente de buena fe. Porque incluso hay algunos elementos que yo te voy a decir la verdad, yo no lo entiendo. Por ejemplo, bienes ilícitos. Ajá. ¿Tú sabes cuál es la definición de bienes ilícitos? ¿Tú sabes lo que dice la ley? Dice, todos los que puedan ser objeto de extinción de dominio. Oye, ¿qué definición? Todos los que puedan ser objeto de extinción de dominio, sean estos tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, sin importar su naturaleza, siempre que lo mismo puedan ser enmarcados dentro de las causas de procedencia prevista en esta ley. Sí, con esa conceptualización para mí imprecisa, vaga, lo que vamos a tener es una ley que lo que va a crear es problemas en los tribunales, porque los abogados iremos a los tribunales a jalarnos los cabellos, cada quien defendiendo su teoría, y entonces, porque no hay una fundamentación clara, y es lo que te estoy diciendo. Ojalá que el reglamento defina, porque búscate. Pero esa misma indefinición fue la que llevó a la magistrada procuradora general de la República a decir que había que tener mucho cuidado porque esa ley que aprobaron puede prestarse para chantajes, para presiones, inclusive políticas. ¿De parte de quién, yo me pregunto? ¿O es que la magistrada no confía en el mismo Ministerio Público que tiene, que es el que va a encauzar los procesos? Eso lo dijo Miriam Germán antes de ayer, hace 3, 4, 5 días.
Mira. Que se puede prestar para extorsiones. Lo que textualmente digo. Lo que decíamos ahorita, pero lo que te estoy diciendo, mira Ramón Arturo, la realidad del Ministerio Público en la República Dominicana, tú la conoces y yo la conozco. Señores, la realidad es que tú, por ejemplo, tienes un caso del tema del área que sea, y el Ministerio Público va a conocer la audiencia. Y muchas veces va sin el expediente. No hay ninguna investigación, no hay ningún aporte jurídico. ¿Y tú crees que tú puedes sancionar o culpar al Ministerio Público por eso? No, es que el Ministerio Público tiene tantos problemas, tanto trabajo, que no le permite hacer un trabajo verdaderamente eficiente, como dispone la ley y la Constitución. Porque en la República Dominicana. Además, el Ministerio Público no tiene los recursos necesarios, ni el personal necesario, ni el personal adecuado. Fíjate que el Ministerio Público está lleno de abogados ayudantes. La mayoría de esos abogados ayudantes son jóvenes muchachos recién graduados que, bueno, merecen la oportunidad, pero que no tienen ninguna formación y conocimiento, porque el derecho o el ejercicio de la persecución penal, usted no lo va a aprender en la universidad. Usted aprende, naturalmente, rigurosidades procedimentales, pero usted tiene que profundizar, inclusive hasta en investigación, para poder llevar casos a fondo. Y eso, el Ministerio Público necesitaría por lo menos 5 presupuestos como el que tiene, para poder duplicar o triplicar el personal bajo su cargo. Y las herramientas técnicas. Claro. Tecnológicas. Tecnificarse. El auxiliar del Ministerio Público, todos sabemos cómo en la persecución penal, que es la policía, una supuesta policía científica, que la ciencia que aplica es el garrote. Pero bueno, la ley, que es lo que motiva estos comentarios, real y efectivamente, quizás mucha gente dice que no es la ley que debimos aplicar, que no es la ley perfecta, porque no hay leyes perfectas. Todas de una forma u otra persiguen que la sociedad viva en franca paz, desterrar la anomia social y en ella aplicar los correctivos necesarios para que podamos vivir en armonía. En armonía, ese es el término que estaba buscando, gracias. Todo esto viene como consecuencia de que esa ley tenía 10, 12 años, dando vuelta, aprobada un par de veces en el Congreso. No había voluntad de aprobarla. Y ahora, por presiones coyunturales, la aprobamos. ¿Debimos verla en la forma en que se hervió? ¿O debió aplatanarse más la ley? Porque usted sabe qué es lo que pasa. Así como nos traspasaron el Código Procesal Penal y muchísimas, todavía tenemos el Código Penal de nosotros, el napoleónico. Pero tenemos un Código Procesal Penal moderno, con un Código Penal que tiene más de 200 años. Son de las incomprensiones. Entonces, y no hay forma de readecuar eso, y tenemos que sentarnos, sobre todo, tienen que sentarse la clase política y olvidarse los presidentes y los dirigentes de que a expensas de los partidos políticos, tiene que ser con los partidos políticos, porque a través de los partidos políticos es que se eligen los representantes en el Congreso, los presidentes, los vicepresidentes, y hay que buscar la forma de adecuar un parque jurídico que nos permita realmente sentarnos y que exista confianza, porque ahora supuestamente hay mucha confianza y el presidente hizo una galo robado. Pues mire, presidente, ahí hubo 3 perínclitos que se aumentaron el salario y uno se aumentó hasta 200 y tantos mil pesos. Y hoy dice el ministro, que yo hice un comentario el martes pasado aquí, el lunes pasado, y donde decía que los superintendentes de electricidad y los 2 consejeros se aumentaron
el salario y explicaba qué dice la ley 105 del año 2013, la Ley General de Salario. Y dice que cuando una persona hace esto, un funcionario público hace esto, de forma ilegal, o sea que no está avalada por el presidente de la República y no está avalada por el Ministerio de Administración Pública, que es el ente regulador de los salarios, usted se aumentó el salario de manera ilegal. Estas personas cobraron alrededor de 18 millones de pesos con ese aumento ilegal. Usted sabe lo que dice la ley, que ese aumento ilegal usted tiene que reponer el duplo. O sea, que esos 18 y pico llevarían a 37 millones de pesos. Pero además de eso, que esos 3 funcionarios tienen que ser destituidos. No es de que pueden, no es que tienen que ser destituidos. Y tienen una sanción de hasta 5 años sin ocupar otro cargo público. Eso lo establece la ley 105-13. Presidente, por recuperar esos 37, empiece por ahí. Para dar un ejemplo. Porque esos están ahí, están a mano. Y están a mano. Pero hay otros del sector eléctrico también. Se hablan de que los directores de la sede se llevan los salarios cerca de $1 millón de pesos. Ahí tiene. Y si quiere limpiar el charco ahora, puede hacerlo con esas violaciones. La ley de extinción de dominio pudiera ser un instrumento idóneo, pero no es el que va a permitir recuperar lo robado. Eso no es verdad. Porque pudiera permitir recuperar lo robado de ahora en adelante, pero no desde ahora en adelante. Porque es que esa ley va a entrar en vigencia el año próximo. Yo no creo que ni siquiera este año entre en vigencia. Pero hay una situación. Pero hay un discurso que se ha vendido y hay mucha gente esperanzada en eso. Pero hay una situación. Mira, el artículo 10 de la ley dice prescripción. La acción de extinción de dominio será imprescriptible. ¿Tú estás entendiendo? Pero contradice entonces la retrospectividad. Pero yo te estoy diciendo... Déjame, yo te lo voy a leer textualmente para que tú me lo expliques, porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. El Constitucional deberá explicar muchas cosas. Y tú verás que lo van a llevar al Constitucional. Sí, pero es que esas son cosas elementales. Es que a veces tú piensas que lo hacen diapota. Pero yo pienso que sí. Porque cuando se pretendía aprobar una ley como ley ordinaria, una ley que inclusive crea una jurisdicción especial. Sí. Con eso solo, no, olvídense de los derechos fundamentales de propiedad, ni de adquirientes de buena fe, ni de la buena fe. De la creación de una jurisdicción, o sea, va a crear jueces especiales para eso. Ya eso obligatoriamente manda a que la ley sea, porque el segundo párrafo de la ley del artículo 110 de la Constitución sobre las leyes, dará que toda ley que va a modificar un estamento del Estado y la jurisdicción, o sea, la judicatura es monetario. Un poder del Estado. ¿Perdón? Y también modificar el régimen monetario. Sí, pero está bien. Yo me refiero en este caso, aplica en este caso. Va a modificar el estamento jurídico, el estamento judicial, la jurisdicción. Y ya eso obliga a que sea una ley orgánica. Y ellos pretendían anunciarlo. ¿Con qué propósito? La Constitución dice que ninguna ley puede mirar para atrás a no ser que sea para beneficiar al reo, al juzgado, al que está siendo juzgado. Si lo beneficia, usted puede aplicarla retroactivamente. De lo contrario, no puede hacerlo. Y ellos pretendían aplicarla así, habiendo abogados ahí, y no oyeron nunca ningún consejo de nadie. Entonces, a veces tú piensas que ellos pretendían como que se rechazara. Porque todos sabemos que si el Tribunal Constitucional dice que la ley es ilegal, no vamos a coger 10 años más para bregarla otra vez. Pero yo te voy a leer el artículo 10. Dice prescripción. La acción de extinción de dominio será imprescriptible para los bienes
de origen ilícito. Para los bienes de destino ilícito, la acción prescribirá en 20 años, contado a partir de que el bien se haya destinado a realizar los hechos ilícitos. Lo veo bien. Yo quiero que tú me lo expliques en castellano, en cristiano. Te lo va a decir el señor director, porque tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Cuando retornemos, seguimos explicando. No le cambie. Bueno, gracias por mantener nuestra sintonía. Realmente hay mucho que debatir sobre esta ley que se aprueba. Inclusive, hablando ahora fuera del aire, tocábamos temas de la ley que trascienden inclusive a lo que el origen de la ley de extinción de dominio plantea. Por ejemplo, una doble persecución penal, porque lo que siempre nos dijeron fue que la ley de extinción de dominio sería llevada por un tribunal civil, de derecho civil, aunque fuera propuesta o perseguida por un ministerio público que se crearía de forma también, que le crearía la ley para identificar estos casos. Ahora nos plantean, y lo plantea la ley, según me está planteando Papín, de que puede haber una doble persecución, penal y civil, o sea, una ley que persigue, porque la ley de extinción de dominio no persigue sanciones penales, persigue extinción de dominio de propiedades, o sea, de bienes. Es la incautación en beneficio del Estado, no como mucha gente plantea, que es expropiación, porque se van expropiados los bienes. No, la expropiación es otra cosa. La expropiación es un hecho que hace el Estado, puede ser a la fuerza, como se dice, pero la expropiación trae consigo una prestación de un valor a cambio de. Por ejemplo, el Estado necesita una tierra porque va a ser un parque, o va a ser una presa, por lo que sea, una carretera, necesita una tierra y bueno, el Estado la expropia. Y da en cambio... Pero el artículo 51 de la Constitución establece la forma como el Estado puede apropiar. Claro. Tiene un procedimiento, pero que la expropiación es la adquisición por parte del Estado de un bien que es de propiedad privada, pero a cambio de tiene que dar una contraprestación, o sea, pagarla en efectivo o en bienes o en especie. Dice el artículo 51, a justo precio, debe pagarla a el justo precio, sí, el valor del mercado. El valor del mercado. Pero me refiero porque he escuchado, inclusive escuché a un legislador hace 2 días hablar de que no, que la ley plantea la expropiación. No es expropiación, es quitarle los bienes y que estos bienes son llevados al Estado vía el Ministerio de Hacienda, que es a través de donde tienen que llegar todo el dinero que ingresa al Estado. Pero se plantean estas vías, estas dobles vías. De todas maneras, esto deberá seguirse debatiendo y esperemos que se aclaren muchas cosas, tal como señala Papín, deberán aclararse porque es necesario para que pueda ser aplicada, naturalmente respetando el debido proceso, garantizando el derecho a quien usted va a procesar, porque la presunción de inocencia es otra cosa que fue incluida en la ley por los diputados porque no existía en la ley aprobada originalmente por el Senado de la República. O sea, usted es inocente hasta que un juez determine con las pruebas a cargo presentadas por el Ministerio Público que usted es culpable. O sea, eso se llama la presunción de inocencia, que debe primar siempre en todo caso jurídico. La doctrina establece, cuando se refiere a la presunción de inocencia, que la presunción de inocencia va más allá de la simple presunción
La presunción de inocencia es un estado. Claro que debe ser desmontado y destruido por quien está invocando exactamente la persecución. Es así. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué. Yo siempre me he quejado de los legisladores dominicanos. Porque yo a veces me pongo a pensar, qué bueno hubiese sido, por ejemplo, que los legisladores de la provincia de Payá hubiesen sacado 20 copias de esa ley, o del proyecto de ley, y vienen aquí y convocan a los agrónomos. ¿Quiénes? Los legisladores, me estoy refiriendo a los legisladores nuestros, que no lo hacen ninguno en el país entero. Pero como los demócratas son tan de nosotros y nosotros lo queremos tanto y nos llevamos tan bien con ellos, aunque no compartimos el problema partidario, pero son gente que son amigos de nosotros y nosotros lo queremos. ¿Qué le cuesta sacar algunas copias y convocar a los ingenieros, los médicos, los maestros, los abogados? Y vamos a hacer una discusión. Socializarla, porque yo te voy a decir una cosa. Decía un sabio chino que nadie sabe más que el pueblo. Claro. Entonces, tal vez los abogados no sean lumbreros y esa cosa, y tal vez sepan menos que los legisladores. Pero como decía mi tía, 4 ven más que 2. Yo te aseguro a ti que si nuestros legisladores, los de la provincia de Espaillat, se hubiesen molestado en sacarle algunas copias, convocar a algunos sectores y hacer una discusión, aquí hay muchas cosas que lo pueden hacer todavía para socializar la ley ya aprobada. Pero es que nunca la han socializado ninguna ley, porque no se hizo con la ley de extinción de dominio, pero tampoco se hizo con el Código Penal, con la ley de agua, con la ley de ordenamiento territorial. No la han hecho nunca. Entonces yo soy de lo que me pregunto, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué es lo que tiene de malo? Sin lugar a dudas. El problema es que las leyes aquí, todo lo que aprueba nuestro Congreso, siempre ha sido así. O sea, no es ahora con este Congreso de mayoría PRMista. No. Eso lo hacían los PLDistas, lo hacían los PRDistas cuando lo tenían, los reformistas. Es aprobar a garrotazo limpio lo que se lleva. Aquí nadie se ha empeñado nunca en socializarlo. El doctor Leonel Fernández empezó en su gobierno de 2004, cuando empezó a socializar, por ejemplo, la Constitución. Y recuerdo que caminaron el país entero. La reforma, cuando la reforma constitucional. El proyecto de reforma constitucional. Bueno, al final hicieron lo que quisieron. Sí, pero yo fui. Pero la socializaron. Yo fui de una comisión. Claro. Y se discutió y se hicieron aportes. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que hubo propuestas, por ejemplo, lo que tenía que ver con la constituyente, que se aprobó con más de un 60%, porque nosotros fuimos de lo que empujamos eso, y sin embargo lo sacaron e hicieron lo que quisieron. Sí, sin lugar a dudas. Incluso eso de la retroactividad, esos fueron de los temas también que nosotros discutimos en aquella ocasión cuando se aprobó esa constitución, porque entendíamos que no debía ser así. Por lo menos en algunas materias no debe ser así. La Constitución nuestra todavía, que la gente dice, no, que esa Constitución es buena, que esa Constitución, sobre todo Leonelito esa Constitución merece ser socializada y discutida y reformada, porque tiene muchas cosas. Pero lo de menos es que hasta el lenguaje él y las, en contraposición de lo que dice la Real Academia de la Lengua. El presidente y la vicepresidenta. No, que no se dice vicepresidenta. No, que no debe decirse. Pero no se dice. Pero, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Ni él ni la, porque hay una determinación del género. Cuando usted habla en términos generales, buenos días para todos, usted incluye a las mujeres. Sí. Ahora quieren incluir a todes, para incluir a los pájaros y los travestis.
el asunto, pero que nosotros metimos eso en la Constitución y se lo metió Leonel en la Constitución del 2010. Es que tenemos que arreglar otra cosa. ¿Por qué necesidad hay de hacer una Constitución de 300 articulados? La mayoría de ellos insustanciales y que no se respetan. Tenemos que ser más prácticos. ¿Tú estás de acuerdo que saquemos todas las cosas que no se cumplen en la Constitución? Claro. Entonces vamos a hacer una Constitución como de 10 artículos. ¿Cuáles son los que se cumplen? ¿Cuánto tiene la norteamericana, que es más grande? Pero no vamos a discutir eso, porque tampoco podemos socializar eso. Lamentablemente vamos a tener que mira, va a venir el próximo jueves a continuar de esto y otros casos, porque en definitiva yo quisiera que comentáramos algo que sucedió con los médicos. Y no porque sean los médicos, ni porque sean los maestros, porque hace un par de semanas fue a los policías, a unos pensionados. Vamos a ver unas imágenes que tenemos de los médicos que marcharon al Palacio en busca de... Ellos dicen que no es aumento de sueldo, que es de que se... cerca por un amplio contingente policial, con pancartas en mano y consignas que exigen reivindicaciones que, según alegan, el gobierno no ha cumplido. Demandamos la apertura de más de 2.000 plazas para médicos en todo el país. Los hospitales se han quedado prácticamente sin médicos especialistas ni médicos generales. Muchos de la capital, pero sobre todo del interior del país, se han quedado sin especialistas porque o han muerto, o han envejecido y se han pensionado, o han enfermado y se han jubilado, o simple y sencillamente se han ido del país por las condiciones de vida. La marcha se extendió por poco más de 2 kilómetros hasta llegar a la Casa de Gobierno, donde se desató un intenso forcejeo. Los galenos volaron las verjas perimetrales que impedían el acceso de los médicos manifestantes. Una acción que varios profesionales de la salud calificaron como abusivas. Una agresión como si tuviéramos los 12 años de Balaguer, agresiva contra un grupo de médicos que lo que estamos es reclamando salud para la población y para los familiares de ellos mismos que no la tienen. Y un grupo de policías salvajes, el sexo masculino, se enfrentó también conmigo y nos golpeó, me amenazó y miren, hasta un zapato me quitó para que yo no siguiera marchando. Pero esta lucha va a llegar hasta donde tenga que llegar por la salud del pueblo y el bienestar del médico. El enfrentamiento se prolongó por varios minutos. Bueno, miren, yo entiendo, yo nunca he estado dispuesto, después que a mí me dieron un culatazo ahí hace tiempo, que me dejaron un sobrehueso en la parte posterior de mi cabeza. Yo nunca he estado de acuerdo en que la gente se propicia que lo estrujen, sobre todo. Y no estoy de acuerdo con la actitud de los policías, pero tampoco los médicos pueden ir a tumbar una empalizada. Esa gente está comiendo. Ahora, el gobierno. ¿Por qué el gobierno se presta a un espectáculo como ese? Permite. Para mañana sí. Se prestó. Porque ellos sabían que esto iba a ser. Porque ¿dónde están los organismos de seguridad del Estado? El DNI nada más sirve para chismear, Porque eso se le informa. Miren, van a ver los médicos, hay que prepararlo, vamos. Y le mandan una comisión afuera que lo espera. Pública. La convocatoria de los médicos fue pública. Claro. Entonces, no entiendo por qué suceden estas cosas. Y yo insisto, yo entiendo que el presidente, uno de los presidentes que mejor buena fe por lo menos muestra, es Luis Abinader, de todo lo que hemos tenido. Porque es el menos maleado, diría yo. Pero es el que peor acompañado ha estado. No hay una gente con cerebro. Ahí dicen, ahí salió el vocero. Ese tipo yo no sé cómo que estaba como vocero, Homero Figueroa. Homero. Entonces él tuiteó que los médicos no estaban supuestos a eso porque acababan de tener una reunión con la vicepresidenta. Pero que el no sé por qué. Dice que es mentira. El colegio médico lo negó y Homero retiró el Twitter que había puesto. Porque respeta tu calvicie, Homero.
El Colegio Médico negó haber reunido con la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud. Pero ¿por qué una mujer que no sabe de esa vaina es coordinadora de un gabinete de salud? Raquel Peña, así como con Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, como afirmó el gobierno de la República Dominicana en un comunicado, especificado que la única reunión que tuvieron fue con el ministro de Salud, que los visitó en su local hace unas semanas. El gobierno no está en condiciones de estas situaciones como esta. Eso es lo que menos necesitaba el gobierno. Y déjame decirte que... Y eso es un motivo para los médicos inventarse una vaina ahorita. Déjame decirte que tú sabías que esa información yo la vi en 2 canales internacionales. Imagínate tú. Un escándalo que ya no es un escándalo a nivel de República Dominicana. Es que no hay noticias locales ya. Sí, pero hay tantas cosas que yo no la veo en los canales internacionales y sin embargo este problema sí vi que se estaba pasando por canales internacionales. Imagínate tú. Ojalá que el gobierno... El presidente estuvo en Moca. Ponme aunque sea la llegada ahí del presidente a la feria. Ponlo. Bueno. Como padrino al presidente Luis Abinader, quien agradeció la distinción y exhortó a los comerciantes a seguir aportando para el desarrollo del país, resaltando que este es el momento de invertir en cualquier sector en la República Dominicana. Dijo que cuenten con el gobierno, que les seguirá ayudando con las medidas que se están tomando en favor de la población dominicana. Yo le agradezco profundamente esta distinción, pero al mismo tiempo de que le agradezco es un mayor compromiso de trabajar día a día por el avance y el desarrollo de nuestro país en todas las áreas. Aún, señores, repito, aún. Bueno, con esta nos despedimos. Agradezco a Papín que nos acompañara. La semana próxima estaremos aquí de nuevo para debatir, para socializar más aspectos importantes, no solamente de esta ley, sino de otra, porque tú tocaste un tema sobre el Código Penal napoleónico que tenemos y el Código Procesal Penal moderno. Se habla de que subrepticiamente se está por aprobar un Código Penal a los Boulanger. Eso no te preocupes, que nuestros legisladores lo van a traer para socializarlo con los diferentes sectores. Gracias. Manténganse ahí para que sigan informándose con Dalia Grullón Sin Rodeos. Y mañana estaremos aquí a las 7 de la noche con Chernel de Jesús Calcaño. Buenas noches.